Bien, y seguimos con nuestras exposiciones de sistemas dinámicos, la metodología de solución de problemas en ingeniería. Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones gobernantes de los sistemas mecánicos dinámicos. ¿Sí? Específicamente vamos a hablar sobre las ecuaciones y el gobierno de la física mecánica, eh, restringido a la cinemática y a la cinética del movimiento de partículas y de componentes mecánicos. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema ampliamente conocido que es el sistema de los motores reciprocantes o de los compresores reciprocantes, que es el mecanismo biela-manivela-pistón, ¿cierto? En un motor, pues nosotros tenemos también todo el proceso termodinámico que ocurre en la compresión y en la explosión de nuestro gas en la cavidad en la cual se mueve ese émbolo, ¿cierto? Mediante el mecanismo biela-manivela-pistón. Y entonces, pues todo esto está descrito por las ecuaciones del movimiento de cada uno de estos componentes y de ese sistema de componentes enlazados entre sí, tales que nosotros podemos describir, por ejemplo, las posiciones del émbolo, ¿cierto? O las aceleraciones que vaya el émbolo teniendo, ¿sí? Y su relación efectiva con la compresión del gas y con los fenómenos y los procesos que tengamos nosotros termodinámicos dentro de nuestra cavidad. Bien, para todo eso, pues tendremos que nosotros aplicar las ecuaciones gobernantes de la mecánica de las fuerzas, de los movimientos sobre los elementos del sistema, pero también de nuestros ciclos termodinámicos, de nuestra transferencia de calor, ¿cierto? Y de todos los procesos que ocurren acoplados con el gas en ese mecanismo. Entonces, en la clase de hoy comenzaremos describiendo las ecuaciones del movimiento y de las ecuaciones de las fuerzas de los elementos del sistema y posteriormente realizaremos otra clase en la cual describiremos todos los fenómenos termofluídicos que ocurren en la cavidad y que están relacionados entre sí, todos para nuestro funcionamiento de nuestro motor reciprocante. Bien, y comenzando con la cinemática, pues tenemos que hablar del movimiento translacional puro, ¿cierto? En el cual, pues nosotros tenemos, por ejemplo, una partícula que se desplaza en una cierta trayectoria a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos por nuestra física básica que podemos describir la partícula mediante un vector de posición a lo largo de todos los instantes del movimiento que nosotros tengamos que describir, ¿cierto? Y que si nosotros hacemos el análisis consecutivo entre dos pasos de tiempo, pues nosotros veremos cómo varía el vector de posición, ¿cierto? Entre el vector inicial del instante de tiempo inicial y el vector final con base en ese movimiento entre esos dos pasos de tiempos que nosotros estamos evaluando. Tal que si nosotros hacemos muy fina la descripción de esos pasos de tiempo, pues encontramos la derivada, ¿cierto?, de la posición respecto del tiempo y eso nos da nuestro vector de velocidades. Fíjense que debido a que es una derivada temporal del vector de posición, pues la derivada temporal de un vector también da otro vector y efectivamente nuestras velocidades son un vector. Y si nosotros tenemos dos instantes de tiempo con dos velocidades distintas, ¿cierto? Y nosotros de nuevo hacemos el análisis de cómo cambia la velocidad entre el primer instante de tiempo y el segundo, pero la hacemos muy cortica, pues nosotros estaremos encontrando entonces nuestro vector de aceleración, ¿cierto? Definido como la derivada temporal de nuestro vector de velocidades, ¿sí? Y efectivamente, igualmente, si nosotros calculamos la derivada de un vector, pues entonces estaremos encontrando otro vector. Bien, y así nosotros podemos relacionar entonces las aceleraciones, velocidades y posiciones siendo las derivadas mutuas del uno y del otro. Bien, todo esto lo podemos realizar instante a instante y para todos los instantes del movimiento, ¿cierto? Desde el comienzo del movimiento hasta el final del movimiento. Y esa es la gracia de nuestros sistemas dinámicos, que nosotros ya no vamos a evaluar esta foto que nosotros estamos viendo acá, sino que vamos a ver todo el cine, ¿cierto? Toda la película, y tenemos que evaluar y calcular toda la película del movimiento. Entonces, nuestro sistema dinámico cumple que será este análisis de cinemática, pero para todos los instantes del movimiento.
Y nosotros, nuestro siguiente paso en nuestra metodología será aplicar un cierto sistema de referencia a conveniencia para poder describir todos estos que son vectores. Y como tal, por eso es el requisito fundamental de nuestra clase, saber muy bien cuáles son esos vectores. Entonces, nosotros podemos usar, por ejemplo, un sistema cartesiano, ¿cierto? El que típicamente nos han presentado con los sistemas unitarios, de vectores unitarios definidos en cada uno de esos ejes, como IJK, K viene hacia nosotros por fuera de la pantalla, y entonces no podemos verlo, dibujarlo acá en este plano. Pero sí, entonces sabemos que cada uno de esos vectores pueden ser amplificados usando una multiplicación por un escalar, y esas cantidades escalares pues son las que nosotros al final de cuentas vamos a usar y vamos a operar, ¿cierto? Para definir cada uno de esos vectores. Entonces esas cantidades escalares pues serán definidas como Rx, Ry y Rz, por ejemplo, para nuestro vector posición, usando ese sistema de referencia para medirlas. Bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que la velocidad es la derivada de la posición, del vector posición en el tiempo, y que el sistema de referencia, si es cartesiano ahí y no gira, ¿cierto? Yo no estoy moviendo, pues si lo muevo lo puedo trasladar, pero no girar, pues entonces no tendremos cambios temporales de esos vectores I, J, K. Entonces, si yo aplico la derivada a nuestro primer vector, encontraré que las derivadas sobre nuestros vectores I, J, K son nulas, no existen, y lo único que yo tengo que calcular entonces son las derivadas de las cantidades escalares, la posición en X, posición en Y y posición en Z. Bien, esas derivadas temporales pues nos van a dar a nosotros lo que son las componentes del vector velocidad en los ejes X, Y y Z de nuestro sistema de referencia. Entonces, este vector de velocidad, pues nosotros ahora también lo podemos calcular, ¿cierto? Usando nuestro sistema de referencia que describe las cantidades escalares que nosotros podemos operar en nuestro computador. Bien, y exactamente lo mismo puedo yo decir de nuestras cantidades escalares de nuestro vector aceleración. Si ya sabemos que nuestro vector aceleración es la derivada temporal de la velocidad y como tal los ejes I, J, K no van a variar, entonces los únicos términos que me van a variar y que yo puedo calcular son los términos de las derivadas temporales de las componentes escalares, posición, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, ¿cierto? Cantidades escalares de cada uno de sus mediciones en cada uno de esos ejes I, J y K. Y como tal, esas cantidades escalares pues me van a representar la componente de aceleración en cada uno de los ejes AX, AY y AZ de nuestro vector de aceleración. Bien, entonces así es que nosotros, componente por componente, podemos operar esas derivadas temporales que nosotros tenemos como relaciones entre la posición, la velocidad y la aceleración. Pero si se fijan, esas relaciones son diferenciales, ¿sí? Y muchas veces nosotros lo que tenemos que hallar es la relación o la cantidad que existe devolviéndonos en esa operación de diferenciación. Y la operación inversa a la diferenciación, pues es la integración, ¿cierto? Entonces, muy probablemente nosotros encontremos aceleraciones, pero nuestra cantidad de interés serán las posiciones o las velocidades, y entonces tendremos que devolver nuestro paso. Entonces, expliquémoslo un poquito más claramente acá, ¿cierto? En el cual yo sé que si yo tengo nuestro vector posición, pues las velocidades serán la derivada temporal de ese vector posición, ¿cierto? Esas serán nuestras velocidades como vector, ya los acabamos de calcular, ¿cierto? Pero si yo vuelvo a calcularle la derivada a nuestro vector velocidad, quiere decir que yo estoy calculándole una nueva derivada temporal a nuestro vector de velocidad, que es la derivada temporal de la posición, ¿cierto? Entonces será como calcularle dos veces las derivadas temporales a nuestro vector posición, y eso será nuestra aceleración, ¿cierto? Nuestra cantidad a aceleración, vector aceleración. Nosotros podemos ver eso mismo en términos de los componentes vectoriales, ¿cierto? Entonces usualmente cada uno de esos componentes va en el eje Y, el otro en el eje J y el otro en el eje K,
¿cierto? Tal que entonces nosotros a esas componentes, pues cada una de ellas son escalares y les podemos aplicar esas derivadas temporales, ¿cierto? Para poder encontrar entonces nuestras componentes escalares de los vectores resultantes. Por ejemplo, el vector velocidad como la derivada temporal de cada una de esas componentes escalares de las posiciones, ¿cierto? Y de nuevo, pues si nosotros aplicamos la derivada de las componentes escalares del vector velocidad, pues entonces estamos encontrando las componentes escalares de nuestro vector de aceleración. ¿Listo? Perfecto. Y muchas veces, como les venía contando, nosotros encontramos es el vector de aceleración, ¿sí? Pero queremos nosotros indagar cuál es la respuesta de nuestro vector de posición. O inclusive cuál es la respuesta según esa aceleración dada sobre nuestro elemento mecánico de su velocidad en el tiempo. Entonces, para ello, pues tendríamos nosotros que hacer la operación inversa, ¿cierto? Tendríamos nosotros que hacer la integral en cada uno de los casos, la integral temporal de nuestra vector de aceleración, aquí me faltó nuestra línea de vector, de nuestro vector de aceleración, pues nos dará nuestro vector de velocidad. Y si yo integro de nuevo nuestro vector de velocidad en el tiempo, pues yo finalmente estaré encontrando cuál es el vector de posición en el tiempo. Acá no es de t, sino es nuestro vector de posición dependiente del tiempo. Y lo mismo podemos verlo entonces en términos de sus componentes, ¿cierto? Si yo tengo dadas las componentes de aceleración en X y en Y y en Z de nuestro vector, pues yo lo que tengo que hacer es integrar cada una de ellas en el tiempo y cada una de esas integraciones, cada uno de esos resultados, pues me va a dar cada uno de los componentes, ¿cierto? De nuestro vector de velocidades. Bien, como operaciones escalares. Bien, aquí estoy desplegando cómo se realizan esas integrales sobre nuestro vector, ¿cierto? Operando cada uno de los componentes escalares sobre de nuestros vectores. ¿Sí? Listo, y así entonces nosotros finalmente haciendo esas dos integrales de la aceleración encontramos los componentes escalares de nuestro vector de posición en el tiempo. ¿Listo? Tenemos nuestras relaciones de ida y vuelta de posiciones, velocidades y aceleraciones. Bien, y en términos de nuestra cinemática de la rotación, pues es exactamente lo mismo a lo que venimos hablando de las relaciones entre posiciones, velocidades y aceleraciones de nuestra mecánica cinemática translacional. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nosotros tenemos es ángulos, ¿sí? Y cambios angulares y cambios angulares en el tiempo. Entonces, hasta las clases del bachillerato y las primeras clases de física de nuestra universidad, pues nos habían dicho básicamente que los ángulos eran ángulos, mediciones así de aperturas en el plano, ¿sí? Ahora nosotros nos podemos dar cuenta que también podemos definir que los ángulos son vectores, ¿listo? Son vectores. ¿Y en qué dirección van apuntando esos vectores? Pues van apuntando en la dirección, imaginémonos un destornillador, ¿cierto? Que está apretando un tornillo y nosotros con el destornillador realizamos un giro, ¿cierto? Realizamos un ángulo, ¿sí? Estamos midiendo un ángulo, abarcando un ángulo con la rotación de nuestra muñeca. Pues el vector que define ese giro es el vector que va alineado con nuestro destornillador, ¿sí? Con la punta del destornillador. Ese es ahora, de ahora en adelante, nuestro vector que define nuestro giro. Y fíjense que no me importa dónde yo esté ubicando el inicio del giro, siempre ese vector va apuntando hacia arriba, ¿cierto? Va apuntando con nuestro destornillador y va abarcando el mismo giro, no importa si estoy viéndolo con mi dedo índice o con mi dedo o con cualquier otro dedo, con la muñeca, cualquier ángulo, pues va a ser medido por ese vector. ¿Sí? Y entonces yo sé que nuestras relaciones cinemáticas pues son exactamente las mismas, ¿cierto? Si yo tengo medido un vector pues de posición, en este caso de posición angular, pues yo sé que nuestra vector de nuestra velocidad va a ser el cambio temporal de nuestro vector posición.
¿cierto? Y en este caso, pues un vector posición angular. Bien, y ese cambio de posición en el tiempo me da nuestro vector de velocidad, ¿cierto? En este caso, pues por ser rotaciones, será nuestro vector de velocidad angular, ¿sí? O velocidad de rotación. Y exactamente lo mismo yo digo de nuestros vectores de cambio del vector velocidad, ¿cierto? El cambio en el tiempo de nuestro vector velocidad, pues será nuestro vector de aceleración, ¿sí? Solamente que en este caso es una aceleración de giro, de rotación, entonces la vamos a llamar aceleración angular, vector. Fíjense que todos son vectores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a estar alineados o hacia dónde van direccionados esos vectores? Pues dependiendo del sistema en el cual yo esté usando, ¿cierto? Pero siempre van alineados con esa misma dirección de nuestro vector de giro, de ángulo, ¿sí? Entonces, también esos vectores, ¿cierto? Van a ir bien sea en dirección positiva o bien sea en dirección negativa, pero van a ir alineados con nuestro destornillador si lo que estamos haciendo es rotar nuestro tornillo, ¿cierto? Apretando nuestro tornillo o liberándolo de ese plano, ¿sí? Bien, entonces, si usamos ahora un sistema de referencia a conveniencia, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema en el cual I y J son un plano, ¿sí? Son un plano, conforman mi plano bidimensional, y K es el vector que va perpendicular a ese plano bidimensional y justamente va alineado con nuestro destornillador, ¿sí? Pues fíjense que nosotros entonces tenemos todos esos vectores únicamente alineados en esa dirección del destornillador, o sea, en dirección K, ¿sí? Y nuestros vectores pues van a ser esa cantidad escalar K, esa cantidad escalar, ¿sí? Que multiplica nuestro vector K y que nos hace alinear, ¿cierto? Alinear en K, pero también ponerlos de las mismas dimensiones, de las mismas longitudes que nuestros vectores, a ese vector K unitario. Y fíjense que esas entonces son cantidades escalares, que en este caso pues solamente son una cantidad escalar en una sola dirección K, ¿sí? Pero que nosotros entonces podemos operar, así como veníamos operando nuestros vectores de movimiento traslacional, pues ya sabemos que directamente esa componente la podemos operar y nos va a dar la única componente de nuestro vector resultante, ¿cierto? En este caso, porque también si tratáramos de realizar la derivada de nuestros vectores unitarios y jk, pues nos daríamos cuenta que no variarán, porque el vector, porque el sistema de referencia pues no va a cambiar, siempre va a estar ahí justo eh, pues fijo, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo es la relación? Ya tenemos la relación entre los vectores de aceleración, velocidad y posición angular, ¿sí? Pero ¿cómo entonces es la relación entre el movimiento rotacional y el movimiento traslacional, ¿cierto? Fíjense que si yo tengo en un cierto plano, este plano que me define la cabeza del destornillador o del tornillo, ¿cierto? Y yo lo pongo a rotar, pues entonces yo voy a tener unas velocidades instantáneas a traslación en un cierto extremo de ese plano, ¿cierto? O sea, imagínense también, por ejemplo, una llanta a rotación sobre su eje, ¿sí? Alrededor de su eje, y pues el piso, ¿cierto? En el contacto en el piso, pues la llanta tendrá la misma velocidad de traslación que estamos nosotros midiendo en la traslación del carro, ¿cierto? El kilometraje por hora que nosotros estaremos reportando en nuestro carro, pues va a ser esa misma velocidad a la cual la llanta está lanzando, por así decirlo, hacia atrás el piso, ¿cierto? Esa velocidad pues será una velocidad instantánea traslacional. ¿Cómo relaciono yo esa velocidad instantánea traslacional con todo este movimiento de rotación? Pues viene dada esa velocidad instantánea por el radio, ¿cierto? Como por ejemplo el ring de la llanta, el diámetro de la llanta, ¿sí? Por la velocidad de giro que estemos nosotros teniendo en ese momento. Pero esa multiplicación es una multiplicación especial, es una multiplicación
que es el producto cruz entre la velocidad, que es un vector, fíjense la velocidad angular, que es un vector, ¿sí? Es este vector que va así alineado en nuestro giro, cruz el radio, que es un vector también medido, que nosotros podemos medir con nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces, si nosotros generalizando, nosotros tenemos ese vector de velocidad angular, ya no solo en z, sino en cualquier combinación en cualquier dirección, ¿cierto? Cualquier combinación de cantidades en x, y y z, pues tenemos que hacer ese producto cruz entre las cantidades de ese vector velocidad angular por las cantidades escalares que me representan las componentes de nuestro vector posición entre el eje de giro y ese lugar donde yo quiero evaluar cómo es la velocidad instantánea de traslación debido a la rotación de nuestro sistema. Listo, así es que nosotros relacionamos velocidades instantáneas con el movimiento rotacional. Y exactamente lo mismo tenemos nosotros respecto de una aceleración en ese punto. Bien, entonces la aceleración instantánea será la relación que existe entre la aceleración angular, cruz el radio, o sea, muy parecido a lo que acabamos de decir de la velocidad, ¿cierto? Que nosotros tenemos una aceleración vector angular que va en esa dirección del giro, ¿cierto? Y alineada. Cruz el radio entre el eje de giro, el centro del giro, y el instante, en la posición donde nosotros queremos evaluar esa aceleración instantánea. Bien, pero no solamente esto, esta multiplicación producto cruz toca incluirla, ya que este término es simplemente el término de aceleración tangencial, ¿cierto? Este resultado de ese producto cruz siempre es tangencial al movimiento rotacional, bien sea de la velocidad o bien sea esta componente de aceleración tangencial, sino que tenemos que incluir también una componente de aceleración centrípeta o aceleración hacia el centro de giro. Esa componente viene dada también por el producto cruz entre la velocidad angular vector cruz, la velocidad instantánea que nosotros acabamos de calcular, ¿sí? Que es tangencial, esta acá que acabamos nosotros de calcular, pues venimos y la ponemos acá y así encontramos la relación entonces de aceleración instantánea respecto del movimiento, aceleración, velocidad y giro que nosotros estemos teniendo de nuestro sistema de rotación. Bien, y lo mismo pasará con nuestras relaciones integro-diferenciales, ¿sí? Si nosotros tenemos aceleración y queremos encontrar entonces el giro, pues nosotros tenemos que realizar las integrales que acabamos nosotros de tocar con respecto a la cinemática traslacional. Exactamente lo mismo, exactamente las mismas integraciones y derivadas en términos de las posiciones, ¿sí? En términos de de las componentes de cada uno de los vectores de posición, velocidad y aceleración. Bien, y ahora, ¿cómo se relacionan las fuerzas con ese movimiento? Pues nosotros sabemos que eso lo determina la cinética. La cinética es esa rama de la mecánica que relaciona pues las fuerzas y los movimientos, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues es decir completamente nuestra segunda ley de Newton, en la cual si nosotros tenemos unas ciertas fuerzas aplicadas en una partícula, pues la respuesta de su aceleración de la partícula, cómo se va a mover, pues es cómo viene dada su aceleración, ¿cierto? Será proporcional a esa cierta sumatoria, resultado de esa suma de esas fuerzas. Proporcional, ¿por qué? Proporcional por la masa que nosotros tengamos de la partícula, ¿cierto? Entonces, entre más masa, pues menos respuesta de aceleración nosotros tendremos respecto a una cierta suma, cierta imposición de fuerzas. Eso yo siempre lo explico como si nosotros con nuestra fuerza tratáramos de mover toda la masa de un edificio, pues la respuesta de aceleración va a ser nula, ¿cierto? Porque la masa es inmensa, es grandísima. En cambio, con nuestra fuerza propia de nuestras manos, nosotros podemos, por ejemplo, sacar a volar un balón o sacar a volar un carrito de mercado que no tiene tanta masa, ¿cierto? Entonces, respecto de la imposición de ciertas fuerzas, pues la aceleración va a ser proporcional, va a ser directamente una respuesta de qué tanta masa nosotros tengamos que mover. ¿Listo? Bien. Y exactamente esto que es pues, la segunda ley de Newton y es la cinética para nosotros la relación de fuerzas y aceleraciones,
pues nosotros lo podemos ya calcular usando un cierto sistema de referencia. De nuevo, si nosotros usamos el sistema de referencia cartesiano IJK, ¿cierto? Pues nosotros tendremos esos vectores de fuerza definidos como componentes, como escalares que multiplican y ensanchan esos vectores unitarios. Tal que si nosotros queremos hacer esa operación de suma de fuerzas, pues no es más que hacer esa operación vectorial de suma de vectores, que son sumar cada una de esas componentes de esos términos de los vectores, ¿cierto? Y esa suma, pues me va a dar cada uno de los componentes de nuestro vector de aceleración. Si se fijan, pues la masa viene siendo también la multiplicación por un escalar sobre nuestro vector de aceleración, tal que pues lo puedo yo poner directamente a multiplicar cada uno de los componentes escalares de nuestro vector de aceleración. Y con nuestras relaciones íntegro-diferenciales, pues nosotros sabemos también que las aceleraciones pues son directamente las segundas derivadas de nuestro vector de posición en el tiempo. Tal es que aquí nosotros ya entendemos por qué nuestra segunda ley de Newton nos dice completamente la relación que existe entre las fuerzas y el movimiento, ¿cierto? Entonces las fuerzas que causan un movimiento o viceversa, los movimientos, cómo deben ser impartidos, cómo deben ser realizados, qué fuerzas tenemos nosotros que impartir para poder realizar ese movimiento. ¿Sí? Es igual. Entonces, también otra conclusión que nosotros tenemos acá es que fíjense que estas fuerzas, por más que sean constantes, ¿cierto? Que yo las aplique todo el tiempo de forma constante, con la misma dirección y con la misma magnitud, pues generan respuestas dinámicas de nuestro sistema. Por eso estamos hablando de nuestros sistemas mecánicos dinámicos. ¿Cuáles son esas respuestas dinámicas? Pues el cambio en la posición en el tiempo, ¿cierto? Existe esa condición de aceleración que me da que entonces tengo cambios en la posición en el tiempo. Y también, pues vamos a ver inmediatamente ahora que pueden haber fuerzas ya no constantes, sino que sean variables en el tiempo. Bien, eso es, digamos que el ingrediente nuevo de nuestra clase de sistemas dinámicos, que las fuerzas varíen en el tiempo, ya no sean constantes, sino que varíen en el tiempo. ¿Cómo puedo yo obtener fuerzas que varían en el tiempo? Pues por ejemplo así, usando resortes. Entonces nosotros tenemos un resorte y sabemos que cumple, que tiene una cierta longitud inicial, ¿sí? Medida entre un extremo superior y un extremo inferior de las espiras, ¿sí? De las espirales, pero entonces si nosotros llegamos y nos colgamos en uno de sus extremos, por ejemplo en el extremo inferior, pues nosotros estamos aportando una cierta fuerza que se transmitirá a través del resorte, ¿cierto? Por ejemplo, a lo largo, si la imponemos en la cara inferior, en el extremo inferior, pues va a ser transmitida a lo largo del resorte y va a ser, digamos, sostenida por la otra, por la reacción que nosotros tengamos del extremo superior. Pero nosotros a esa fuerza entendemos que el resorte se va a elongar, ¿cierto? Va a cambiar la posición de una de esas caras, de uno de sus extremos, si el otro, por ejemplo, está empotrado en una pared, si lo tenemos empotrado en el techo y nosotros nos colgamos de ese resorte. Bien, y si ya no solamente nos colgamos cada uno de nosotros, sino que le decimos a un compañero que también se cuelgue, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos 2 veces la masa que nos va a generar entonces 2 veces el peso y una fuerza que será 2 veces la fuerza de solamente yo estar colgado yo solo. Pues entonces el resorte me va a responder también con 2 veces la elongación o con una elongación que nosotros digamos es proporcional a nuestra fuerza. Tal que si nosotros cogemos y graficamos todos esos datos que nosotros tomamos de nuestro peso y de nuestras respuestas de nuestros resortes, pues vamos a ver que lo podemos graficar, ¿cierto? Usando un plano, ¿sí? En el cual nuestra eje de abscisa será nuestros desplazamientos, ¿sí? Nuestras ordenadas serán entonces nuestra fuerza impuesta por nosotros en esa carga, ¿cierto? A una cierta fuerza, pues tengo una cierta respuesta de elongación del resorte, a otra fuerza mayor, pues tengo otra respuesta mayor de elongación del resorte.
Bien, y nosotros lo que podemos hacer es unir esos puntos, ¿cierto? Comenzando en el cero, porque en el cero si yo no tengo ninguna carga, pues no tengo ninguna respuesta de elongación, y uniendo todos esos demás puntos. Fijémonos que nosotros lo que obtenemos es una línea recta que pasa por el cero de nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, tal que esa línea recta nosotros la podemos definir con una ecuación de la línea recta, ax más b, ¿cierto? Tal que nuestras ordenadas pues serán una función ax de nuestras abscisas más b, ¿cierto? Entonces, fijémonos que el B es el corte con el eje Y, y ese es justamente cero, así que no lo tengo que incluir en nuestra descripción, pero que A significa la pendiente, y para nosotros la pendiente de esa recta va a ser una relación fundamental que describe nuestro resorte y que se va a llamar constante de nuestro resorte. Tal que entonces nosotros tenemos esta formulita que es conocida, ampliamente conocida, se llama como ley de Hooke. Bien, ¿por qué? Porque ese señor fue el que cogió y investigó al principio este tipo de comportamiento. Entonces, fijémonos que nosotros estamos ya diciendo en términos matemáticos cómo calcular nuestra respuesta de elongación de uno de los extremos de nuestro resorte respecto a la cantidad, la fuerza que nosotros le estemos evaluando. Pero esto también nos dice que las fuerzas van a ser variables en este elemento, ¿cierto? Si yo tengo estas ciertas elongaciones, pues va a haber una gran cantidad de fuerza o una cantidad de fuerza distinta a si yo no tengo elongaciones. E inclusive me dice una cosa más, me dice, si usted se devuelve, ¿cierto? Si usted mide elongaciones negativas y elongaciones negativas, entonces serán elongaciones en la otra dirección, o sea, serán contracciones, ¿cierto? Entonces estas serán contracciones negativas. Pues entonces nosotros para contracciones negativas también encontraremos que el resorte se le estamos efectuando fuerzas en la otra dirección, ¿cierto? Fuerzas negativas también medidas usando ese sistema de referencia. Entonces serán fuerzas negativas, fuerzas de compresión. Listo. Y nos dice entonces tranquilos que esta pendiente pues será efectivamente la misma constante. Y si se fijan pues a elongaciones negativas, o sea, contracciones, yo encuentro directamente fuerzas negativas, o sea, compresiones. Y la ley de Hooke me sigue funcionando sin ningún problema. Pero sí me dice efectivamente que tenemos variaciones en las fuerzas si tenemos elongaciones o contracciones de nuestro resorte. Y justamente eso era lo que nosotros queríamos ver. Aquí fuerzas variables, son fuerzas variables en el tiempo. Si yo tengo este sistema, por ejemplo, este resorte, haciéndome bueno, guardándome energía, por ejemplo, de un sistema, de otro elemento que lo está contrayendo y elongando en el tiempo, como por ejemplo nuestra suspensión, que lo va a contraer y lo va a elongar a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos fuerzas que están variando en ese sistema a lo largo del tiempo. Bien, esta ley de Hooke me sirve solamente en un cierto rango en el cual esto es completamente proporcional, pero nosotros sabemos que si lo seguimos estirando, ¿cierto? Si ponemos cada vez más carga en nuestro resorte, pues va a haber un punto en el cual nosotros vamos a tener muchísimas elongaciones sin tanta incremento de carga, y eso es nuestra finalización de nuestro régimen elástico de nuestro material y por consiguiente la entrada a nuestro régimen plástico donde tenemos una elongación sin impartir carga, ¿cierto? Y lo mismo si nosotros contraemos o imponemos tanta compresión en nuestros resortes que las espiras se tocan entre sí, pues nos va a pasar que va a haber un punto en el cual nosotros ya no podremos contraerlo tanto pero sí nuestras fuerzas van a ser altísimas para poder contraer un poquitico todas esas espiras que se están tocando entre sí. Entonces ahí tampoco nos sirve nuestra ley de Hooke, ya que nuestro comportamiento ya no va a ser lineal y proporcional, ya no va a ser una línea recta, sino que va a ser una curva, ¿cierto? Entonces en esos tramos pues ya nuestra ley de Hooke no funcionaría.
Bien, y en nuestros sistemas de amortiguación, pues nosotros probablemente tenemos un extremo del resorte atado, por ejemplo, a la llanta y otro extremo del resorte atado al chasis, ¿sí? Tal que ambos se mueven, ¿sí? Ambos se mueven, ¿sí? No solamente uno de los extremos, como acá que estamos anclados al techo de nuestro cuarto y nos colgamos al resorte, se mueve solamente el de abajo, no, en ese caso se van a mover ambos extremos, el extremo inferior y el extremo superior. Tal que si usamos este sistema de referencia, pues vamos a poder generalizar esa ley de Hooke, ¿cierto? Definiendo las posiciones, los cambios de posiciones, ¿cierto? Los desplazamientos en nuestro término inferior y en nuestro término superior, tal que la diferencia, la elongación o la contracción de nuestro resorte tiene que ver es con los cambios relativos entre el extremo inferior y el extremo superior. Fijémonos que acá, si el extremo superior no cambia, pues este último término es cero y efectivamente encontramos de nuevo nuestra ley de Hooke medida acá en este caso. Pero ese cambio superior, pues como si está oscilando el chasis del carro, pues puede ser distinto de cero, justamente puede ser que elongue más nuestro resorte o lo contrario. ¿Listo? Otro tipo de elemento que nosotros tenemos y que varía las fuerzas son los amortiguadores viscosos. ¿Por qué? Porque nuestro amortiguador viscoso básicamente es un pistón dentro de un émbolo, ¿cierto? Pero ese émbolo tiene fluido incompresible, es un líquido, ¿sí? Ese pistón pues tiene una particularidad y es que tiene unos agujeritos en su cabezal, ¿sí? Entonces, esos agujeritos permiten el paso entre una cavidad superior y una cavidad inferior de nuestro fluido, ¿sí? Sí, tienen que ir por ahí. Bien, ¿y para qué funciona nuestro amortiguador? Pues para disipar la energía de nuestro sistema. Bien, ¿cómo disipa ese amortiguador la energía de nuestro sistema? Pues a partir de hacer fricción, ¿cierto? De permitir el paso por esos huequitos del fluido entre una cavidad y la otra, pero dándoles muchísimo trabajo, ¿cierto? En ese cambio y generando entonces un trabajo aquí interno en el fluido, ¿sí? Disipando la energía con ese trabajo interno que tiene que realizar el fluido arduo de pasar por esos huequitos pequeñitos. Bien, entonces efectivamente nuestro amortiguador, pues si yo no lo abro ni lo cierro, ahí no está pasando nada al fluido, el fluido está en reposo, no tengo que disipar energía, no tengo que hacer trabajo, no tengo que hacer nada, entonces el amortiguador no funciona. Si yo no lo abro y ni lo cierro, el amortiguador simplemente no funciona, ¿sí? Pero si en cambio yo le transmito una cierta fuerza, ¿sí? Si yo por ejemplo estoy implementando en el sistema de amortiguación, de suspensión, este amortiguador, pues entonces vamos a tener una cierta apertura, ¿cierto? Que le va a definir, por ejemplo, una cierta velocidad, ¿sí? Una cierta velocidad de apertura o de cierre. Si no existe esa velocidad, pues el fluido no le aporta ninguna fuerza de resistencia a nuestra barra del amortiguador y entonces pues simplemente no tengo nada. Pero si yo lo comienzo a abrir lentamente, el fluido va a poder pasar, ¿cierto? De una forma, digamos, suave entre una cavidad y la otra. Y entonces la fuerza que me va a responder, ¿cierto? El fluido que me va a imponer sobre nuestra barra, pues va a ser pequeña. Pero si en cambio yo la trato de abrir con una fuerza mayor, con una velocidad mayor, pues al fluido le va a tomar mucho trabajo responder rápidamente a esa velocidad de apertura y por lo tanto me va a generar mucho trabajo de meterse en la cavidad en el huequito y pasar a la otra cavidad, tal que entonces la respuesta de ese fluido frente a la barra va a ser una fuerza que contrarreste ese movimiento en gran medida, ¿cierto? Entonces, a una gran velocidad que yo necesite abrir nuestro sistema de amortiguación, pues el fluido me va a responder con una fuerza muy alta. Y exactamente lo mismo, entonces, podemos nosotros decir de nuestro sistema en general, ¿cierto? Que cumple que si nosotros unimos esos puntos con una función, ¿sí? Pues nos vamos a dar cuenta que esa función va a ser una línea recta proporcional con una cierta pendiente que nosotros denominamos constante del amortiguador. Entonces, al igual que con nuestras
resortes, entre más alta sea esa constante, pues más fuerza yo le tengo que, más fuerza le tengo que imponer para lograr unas velocidades pequeñitas de movimiento de nuestro amortiguador. En cambio, con una constante baja, pues a bajas fuerzas, altas velocidades de respuesta yo puedo obtener en ese sistema de amortiguación. Listo, y esa recta, pues es exactamente lo mismo que nosotros habíamos analizado anteriormente con el resorte, pasa por el cero, ¿cierto? Entonces nuestra B de la línea recta AX más B, pues va a ser 0, y nuestra X, en este caso nuestras abscisas, pues ya no van a ser las posiciones de desplazamiento de nuestro resorte, sino van a ser las velocidades de apertura que nosotros tengamos, ¿cierto? Y la pendiente, nuestra A, pues va a ser esa constante del amortiguador. Listo. Entonces nosotros tenemos algo muy similar a nuestra ley de Hooke, pero esta vez va a ser nuestra simplemente relación descriptiva de nuestros amortiguadores, una constante B por la velocidad de apertura. Fíjense que esa velocidad, pues nosotros también la podemos describir como la derivada de la posición, ¿cierto? De uno de los extremos. En este caso estamos fijando nuestro extremo superior de la cavidad, digamos el del tubo, de nuestro amortiguador como quieta, y lo que estamos nosotros moviendo es la barra que está atada al pistón, ¿cierto? Entonces, esa barra puede ser descrita con unas posición, ¿cierto? También usando nuestro sistema de referencia donde X positivo es hacia abajo, ¿sí? Tal que nuestra velocidad pues es el cambio en esa posición en el tiempo, es que tanto estamos abriendo ese amortiguador, y efectivamente pues todo esto nos da nuestra relación del amortiguador en términos de la apertura como desplazamiento de uno de los extremos. Bien, pero también nosotros podemos medir ya no aperturas, sino cierres, ¿cierto? Y eso va a ser entonces posiciones negativas, ¿cierto? O lo mismo, velocidades negativas, ¿cierto? Siendo que nuestra velocidad, pues es ese vector, simplemente que la magnitud, pues ahora va a ser en el sentido contrario, entonces vamos a tener velocidades negativas. Bien, y esa velocidad negativa, pues efectivamente me va a generar entonces una fuerza en el sentido opuesto, ¿cierto? Si yo le impongo esa fuerza en el sentido opuesto, va a ser una fuerza también negativa que me va a generar esa velocidad negativa. Bien, y eso es justamente lo que estoy yo midiendo acá, y estoy dándome cuenta que nuestras velocidades negativas que generan fuerzas negativas pues también se responden completamente a nuestra ley lineal y proporcional de nuestro amortiguador, solo que en este cuadrante negativo. Listo. Bien, y así entonces nosotros garantizamos que toda nuestra ley del amortiguador nos funciona sin ningún problema. Es nuestra ley de, bueno, no ley, pero sí relación descriptiva del funcionamiento de nuestros amortiguadores. Y en estos amortiguadores, pues nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente nosotros tenemos no solo el movimiento del pistón, sino también del émbolo, ¿cierto? Sino también de la carcasa que va atada en el otro, en el chasis, por ejemplo, y que se va moviendo, también se va desplazando. Como pues a una cierta velocidad también de medida desde usando ese mismo sistema de referencia, tal que la generalización de cuál es la fuerza que entonces está pasando por nuestro sistema de amortiguación, por nuestro amortiguador viscoso, pues es la diferencia entre las velocidades inferior, ¿cierto? O de la barra que está atada al pistón, y la velocidad superior o de la carcasa de nuestro amortiguador. Todo eso multiplicado por la constante del amortiguador, pues nos da la fuerza que está pasando, transmitiendo a lo largo del amortiguador. Fíjense de nuevo, en conclusión, que todo esto son fuerzas variables respecto del movimiento, ¿sí? Otro tipo de elemento que nos genera fuerzas variables a lo largo del movimiento, que el movimiento pues va a ser dinámico, va a hacer cambiar estas velocidades y esas posiciones en el tiempo. Bien, en cuanto a nuestra cinética rotacional, pues nosotros también podemos implementar o decir que usa la segunda ley de Newton, solo que la segunda ley de Newton ya no para partículas en traslación, sino para partículas que están rotando.
Entonces, nosotros la aplicación de la segunda ley de Newton en nuestros elementos a rotación nos dice lo siguiente, nos dice que nosotros ya no tenemos fuerzas implementadas en la rotación, sino lo que nosotros tenemos son torques, ¿cierto? Y los torques básicamente se relacionan con nuestras fuerzas, ¿cierto? Siendo un cierto brazo o radio del movimiento rotacional, cruz el vector de fuerzas que nosotros estemos impartiendo. Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra llanta, pues el frenado que nosotros le ponemos entonces a nuestra llanta, pues será, por ejemplo, la cantidad de fuerza de fricción por el diámetro de nuestra llanta hasta el piso. Bien, entonces eso es la definición de un tipo de torques. Pero nosotros también podemos tener, por ejemplo, torques que los impongamos a través de sistemas de engranaje o inclusive directamente sobre un eje que esté acoplado aquí en nuestro sistema de rotación. Entonces, lo que nos dice nuestra segunda ley de Newton aplicada a la cinética rotacional es que la sumatoria de todos esos torques que nosotros le impartamos a nuestro elemento a rotación responde proporcionalmente, ¿cierto?, a la inercia de ese sistema de rotación por su aceleración angular. Fíjense que tenemos de nuevo la aceleración, solo que en términos de angulares, ¿cierto? Los torques como representando las fuerzas, pero ahora también angulares. Y en este caso, la inercia, pues será algo así como nuestra masa, ¿cierto?, de nuestro sistema traslacional, solo que ahora en términos rotacionales. ¿Y qué me dice esa inercia? Pues, por ejemplo, aquí en el caso de un cilindro, me dice qué tan alejada está la masa de nuestro centro de rotación, qué tan alejada medida con un cierto radio de nuestro sistema de rotación. Bien, esa masa, pues esa inercia me representa exactamente lo mismo que nuestra masa de nuestro sistema traslacional. ¿Qué tanta respuesta puede dar el sistema a rotación, a la impartición de unos torques? ¿Cierto? Si yo tengo una fuerza de torques, una cierta cantidad de torques, una magnitud de torques que puedo imponer, pues según ese momento de inercia, tendré yo respuesta de aceleración. Si ese momento de inercia es muy alto, como por ejemplo el de un volante, pues la aceleración de respuesta de ese volante pues va a ser muy pequeñita. Pero si el volante tiene una inercia pequeñita, pues la respuesta de aceleración será muy alta. Y si se fijan, eso tiene que ver con, por ejemplo, la rotación de los patinadores de hielo o de los patinadores. Cuando ellos se imparten un torque, ¿cierto?, y su momento de inercia es alto, pues por ejemplo abriendo las manos, la respuesta de aceleración que ellos tienen en la rotación es baja, comienzan a rotar de un modo, digamos, en baja magnitud de rotación. Pero si ellos acercan las manos cerca al cuerpo, pues la aceleración que resulta es alta y comienzan a girar rápidamente. Entonces fíjense que esa inercia lo que me dice es eso, qué tan lejos yo estoy poniendo la masa de nuestro centro de rotación, qué tan lejos, tanto como r al cuadrado. También tenemos nosotros momentos de inercias, por ejemplo, para nuestras barras, ¿cierto? No solamente para los cuerpos totalmente radiales, sino también podemos tener nosotros barras en nuestros mecanismos y usualmente son de hecho barras los mecanismos. Entonces tenemos también la descripción de los momentos de inercia para ese tipo de elementos mecánicos. Bien, entonces implementando nuestro sistema de referencia, nuestra cinética rotacional, nosotros tenemos también que pues los torques son ese producto cruz, ¿cierto? Un producto cruz de las cantidades escalares de nuestro radio, ¿cierto?, medido con un cierto sistema de referencia, radio como vector entre el centro de rotación y el instante y el lugar donde se aplica la fuerza, ¿cierto? Y nuestro vector de fuerza también definido como componentes de un sistema de referencia. Fíjense que usualmente a nosotros nos decían anteriormente que pues básicamente esos torques vienen siendo, la magnitud de esos torques vienen siendo simplemente la multiplicación de la magnitud de la fuerza por el brazo, ¿sí? Pero eso solamente ocurre en el caso
en el que la fuerza y el brazo sean perpendiculares entre sí. Si los vectores no son perpendiculares entre sí, sino que tienen otros componentes en el juego, pues nosotros tendremos que calcular completamente ese producto cruz para calcular cuánto es el torque. En cambio, si son perpendiculares entre sí, pues básicamente ya sabemos que es la magnitud de la fuerza por el brazo. Y así era que nos comenzaban a explicar la cinética rotacional en nuestra física. ¿Listo? Y nosotros acá, si ya sabemos que todo esto da resultados con torques y aceleraciones en la misma dirección, ¿cierto? En la dirección en la cual va el giro, ¿cierto? En la dirección de nuestro ángulo, por ejemplo, de medición de la rotación, pues nosotros podemos decir que nos quitamos de encima ese eje, todo va a ir en ese eje y simplemente sumamos todas las componentes de los torques en ese eje y eso nos va a dar pues nuestro momento de inercia por nuestra componente de aceleración en rotación. De nuevo, si se fijan, pues nuestra componente de aceleración en rotación pues va a ser la segunda derivada de una vez de nuestro vector de giro, ¿cierto? Todo esto va a ser nuestra aceleración en esa dirección del giro y entonces nosotros podemos calcular directamente con nuestras relaciones diferenciales cuánto es ese ángulo de giro. ¿Listo? De nuevo, todo lo que está explicado para la cinética translacional, pues se cumple en estos términos de nuestra cinética rotacional. Y eso mismo vamos a decir respecto de los elementos que varían sus torques, ¿cierto? Varían sus torques en el tiempo, ya no torques constantes, sino torques dinámicos. Entonces, el primer elemento de nuestro sistema de rotación, de nuestros elementos de rotación, que me varía los torques y tener una respuesta dinámica en el tiempo, son los ejes. Entonces, fijémonos que los ejes, yo puedo tener un eje empotrado en un extremo y trazarle a lo largo de todo el eje una línea guía, ¿sí? Hasta la longitud total, hasta el otro extremo. Y si yo me cuelgo, ¿sí?, de una cruceta que viene atada al extremo de ese eje, ¿cierto? Yo lo que estaré haciéndole en ese extremo será impartiéndole un torque, ¿cierto? Un torque a ese extremo. Entonces, fijémonos que la respuesta de deformación de ese eje, ¿sí?, y que la podemos visualizar con la línea que nosotros trazamos como guía, pues va a ser una deformación, ¿cierto?, de rotación. Esa línea va a ser distinta de nuestra línea original, ¿cierto? Pero lo más importante es que en el extremo nosotros podemos medir ese cierto ángulo de rotación que nosotros tenemos entre la línea original y la posición nueva de esa línea lateral que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Entonces, ese ángulo pues es de nuevo un vector, es nuestro vector de qué tanto varía angularmente uno de los extremos de ese eje debido a la impartición de ese torque. Entonces aquí ustedes ya se podrán imaginar que yo hago exactamente las mismas mediciones para distintos ángulos, distintos torques, ¿cierto? Distintos ángulos, distintos torques. Si yo no tengo ninguna imposición de torque, como en el caso de esta imagen superior, pues no tengo ninguna respuesta de ángulo de formación en el extremo, pero si yo comienzo a incrementar esos torques, pues tendré un incremento en ese ángulo de respuesta. Y todo esto, de nuevo, de forma proporcional. A torques alineados hacia la derecha, pues valores positivos y giros positivos de ángulo. A torques negativos, ¿cierto? Si me cuelgo en el extremo opuesto de la cruceta, pues ángulos negativos medidos respecto a este sistema de referencia y torques que van en esa otra dirección, o sea, torques negativos. Bien, de nuevo nosotros podemos ver que la expresión de los torques es directamente proporcional a el resultado de ese ángulo medido, ¿cierto? Y que tanto, pues tanto como una cierta constante de proporcionalidad, que es nuestra constante del eje, ¿sí? Nuestra constante elástica de nuestro eje. Y en general, pues aquí tenemos nosotros el eje empotrado en una pared, pero nosotros podríamos tener, como en el caso de la maquinaria, pues el eje empotrado en un piñón y en el otro extremo a otro piñón o a otro
tambor o algún otro elemento a rotación, ¿cierto? Tal que la generalización de cuánto es el torque, entonces qué pasa entre un extremo y el otro extremo, pues va a ser la diferencia entre los ángulos de giro que nosotros tenemos entre un extremo y otro extremo. Fijémonos que acá pues el ángulo de uno de los extremos es 0 y pues efectivamente logramos nuestra descripción de la ley esta de los ejes que acabamos de medir. Pero nosotros podemos tener que uno de los extremos va girando acoplado a un piñón y el otro de los extremos va acoplado al otro piñón. Entonces, ¿cuánto gira uno respecto del otro? Es cuánta torsión nosotros vamos a impartir nosotros entre uno y otro extremo, y va a ser esa deformación entonces entre uno y otro extremo. Fíjense que todo esto está atado a la resistencia de materiales, en el cual en nuestra descripción de torsión nosotros encontrábamos esa constante de rigidez de los ejes y venía dada, calculada proporcionalmente en términos de ciertas propiedades de los ejes, como por ejemplo de nuestra longitud, ¿cierto? Es inversamente proporcional a la longitud del eje, esa constante, pero es directamente proporcional a una propiedad mecánica, que es la propiedad mecánica del módulo de cizalla o módulo de corte de nuestro material. ¿Sí? Es una propiedad que nosotros medimos de cada uno de los materiales y viene dada por el material en el cual nosotros compongamos nuestro eje. Pero también de nuestra área de sección transversal, medida con el momento polar de inercia. Entonces ese momento polar pues también me indica qué tan alejada, o sea, cuál es la forma geométrica y qué tan alejada está esa forma geométrica del centro. ¿Listo? Del centro de curvatura, del centro del eje. Ese es nuestro J, nuestro momento polar de inercia. Ya para finalizar, en términos de los elementos friccionales como los disipadores de energía, que tenemos en el sistema traslacional como amortiguadores viscosos. En el sistema rotacional, pues nosotros también tenemos disipadores de energía, ¿sí? En los cuales nosotros, según la rotación, vamos a obtener una cierta contratorque de resistencia, y esos elementos son los cojinetes. Entonces los cojinetes, aparte de darnos sustento a nuestros sistemas, a nuestros elementos a rotación, por ejemplo a los ejes, ¿sí? O de acoplarnos ejes con otras carcasas que también puedan estar girando, lo que nos dan en nuestro sistema mecánico es un torque de fricción, ¿cierto? Porque las bolitas, las esferas dentro de los canales de los cojinetes pues no pueden moverse tan rápidamente, y nos van a generar fricción entre un extremo y el otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanta fricción, o sea, qué tanto contratorque me generan nuestros cojinetes? Tendrá que ver con qué tan rápido yo estoy girando, ¿sí? Si no estoy girando para nada, pues no me genera ningún torque de fricción. Si estoy girando, digamos, lento, pues me generan un cierto torque porque pues, los elementos pueden girar fácilmente, las bolitas, los balines. Pero si en cambio yo trato de hacerlas girar muy rápidamente, pues me van a generar un contratorque muy alto. Y todo esto, pues de nuevo, va a ser proporcional, va a ser dado por una función lineal, en la cual la pendiente pues va a ser mi constante de mi cojinete, mi constante de fricción o de amortiguación de nuestro cojinete. ¿Listo? Y fíjense que de nuevo, aquí nosotros estamos obteniendo nuestra ley de esta relación, expresión entre las velocidades y los torques que me generan los cojinetes. Y en este caso, pues usualmente nosotros tenemos uno de los extremos fijos, como por ejemplo en el caso de las chumaceras, ¿sí? Pero puede llegar a ocurrir que uno de los extremos esté atado también a un elemento rotacional. Entonces el torque impartido será proporcional pues, a la diferencia entre esos giros entre uno de los extremos del cojinete y el otro de los extremos del cojinete. Fíjense aquí de nuevo que nuestras velocidades angulares, ¿cierto? Pues sean las derivadas de las posiciones de giro de cada uno de esos elementos a rotación, por ejemplo, del eje que nosotros estemos teniendo, ¿cierto? Tal que acá nuestros torques, en el término más general de todos,
¿cierto? Pues será el torque que me va a contrarrestar el cojinete, pues va a ser proporcional a esa constante de los cojinetes, ¿cierto? Y va a venir aquí siendo dada por los cambios temporales de giro de cada uno de los elementos, ¿cierto? Esos siendo las velocidades de giro, las velocidades angulares. Listo, muchachos, no es más. Esa es la clase de repaso y de explicación de todos nuestros elementos mecánicos sujetos a cinética de relación entre el movimiento y los desplazamientos.